Hermano, dicen que ha habido un problema con el papeleo y que todavía no dejan que nos llevemos a papá. Daniel salió del despacho de pagos del hospital con la cara desencajada, secándose el sudor de la frente con la mano. Respiraba con dificultad, mezclando su aliento con ese olor penetrante a alcohol sanitario tan propio del Hospital General de Madrid a las 2 de la madrugada. Javier estaba apoyado contra una pared con la pintura desconchada. Buscó un paquete de tabaco en el bolsillo de la chaqueta. Le temblaban las manos mientras se llevaba un cigarrillo a los labios y trataba de encenderlo. Una auxiliar ya mayor pasó junto a él, lo miró de reojo y le llamó la atención. Él soltó un suspiro y volvió a guardar el cigarrillo. ¿Cómo que todavía no? Si ya hemos reunido todo el dinero. Dicen que el DNI de papá tiene un error comparado con la ficha del ingreso del otro día. Ahora la oficina administrativa está cerrada por el turno de noche. Hasta mañana por la mañana no pueden comprobarlo. Javier se pasó la mano por el pelo. El cansancio le caía encima como una losa, después de 3 noches en vela merodeando por el pasillo de la UCI. El cuerpo de don Antonio, es decir, Antonio Ruiz, seguía tendido en una camilla de la sala de observación, cubierto con una sábana blanca, a la espera de que les permitieran hacer los trámites para llevarlo de vuelta a casa. A esas horas, el hospital estaba medio vacío, pero no en silencio. Había pasos apresurados. Había algún llanto ahogado que llegaba desde un rincón oculto. El aire pesaba, cargado de vida y de muerte mezcladas. En los ángulos oscuros del pasillo, donde los fluorescentes parpadeaban sin parar, parecía haber sombras borrosas que iban y venían. Eran almas errantes, incapaces de descansar. Se aferraban a aquel lugar lleno de dolor, incapaces de marcharse. Javier le dio una palmada en el hombro a su hermano pequeño. Quédate aquí vigilando. Yo entro a ver cómo está papá. Pilar lleva sola con él un buen rato, seguro que está agotada. Daniel asintió, arrastró una silla de plástico verde y se dejó caer sobre ella. Javier empujó la puerta. Dentro, el aire helado del acondicionador le golpeó de lleno en la cara. La sala era grande y estaba limpia, con solo 3 camillas, pero aquella noche casi todo estaba vacío. La de don Antonio estaba en medio. Pilar, la segunda esposa de Antonio, permanecía inclinada junto al cuerpo. Llevaba un vestido oscuro, el pelo revuelto, y no dejaba de frotarse las manos, nerviosa. Javier se acercó. Bajo la luz mortecina, el rostro cetrino de su padre no fue lo que lo hizo detenerse de golpe. Fueron sus ojos. Los ojos de su padre seguían abiertos, desmesuradamente abiertos, blanquecinos, turbios, fijos en el techo como si aún quedara algo que reprocharle al mundo. Pilar, ¿por qué no se los ha cerrado? La mujer se volvió hacia él, intranquila. Llevo intentándolo desde hace rato, hijo. Se los cierro, pero vuelve a abrirlos. Seguro que se ha quedado con algún asunto pendiente en el pueblo y por eso no puede descansar. Pilar alzó una mano temblorosa y le pasó los dedos por los párpados 1 vez. 2 veces. 3 veces. Pero en cuanto retiró la mano, aquellos ojos volvieron a abrirse, mostrando otra vez esa mirada vacía y cargada de rencor. Javier apretó los dientes. Le cerró los ojos él mismo mientras murmuraba una oración, pidiéndole que se marchara en paz, que la familia se ocuparía de todo. Los párpados bajaron. Pero solo un instante. Luego volvieron a entreabrirse lentamente, dejando ver el blanco turbio de sus ojos. Pilar retrocedió unos pasos, con las manos juntas ante el pecho, mascullando rezos. El silencio de la habitación solo se rompía por la respiración de los vivos. Don Antonio había muerto demasiado de repente. A medianoche, los vecinos del pueblo llamaron para decir que había vomitado sangre y se había desplomado. Lo subieron a la capital, pero cuando llegaron, el médico no hizo más que negar con la cabeza. Javier se quedó mirando el rostro de su padre.
No se habían entendido nunca del todo, pero incluso así, la separación definitiva le oprimía el pecho. Le subió la sábana hasta el cuello y se volvió hacia su madrastra. Habrá que esperar a que amanezca. Sal fuera a descansar un poco. Yo me quedo aquí con él. No. Yo no salgo. En esos pasillos hay demasiadas almas. Prefiero estar aquí con vuestro padre. Javier no insistió. Se sentó frente a la camilla. El tiempo pasó con una lentitud insoportable. Sin darse cuenta, acabó adormilado. En sueños, le pareció ver cómo un dedo de su padre se movía. Parpadeó y volvió a mirar. Todo seguía inmóvil. Sería por la falta de sueño. Pero la opresión que se acumulaba en la sala no era ninguna alucinación. Parecía que decenas de ojos invisibles, escondidos en los rincones, se hubieran concentrado sobre el cadáver que yacía en medio de la estancia. Como si esperaran que algo estuviera a punto de empezar. ¿Y para qué lo traéis aquí? Esta casa nunca ha estado limpia. Pilar se abrazó el bolso contra el pecho mientras su voz chillona rebotaba en el interior estrecho del montacargas. Javier se masajeó la sien, agotado. Aquella mañana por fin habían terminado los trámites, pero el coche fúnebre que venía del pueblo se averió en carretera y no podría llegar a la ciudad hasta entrada la tarde. Sin otra salida, Javier y Daniel tuvieron que alquilar por su cuenta un coche para trasladar el ataúd hasta el piso donde él vivía, en Carabanchel. Pilar, cállate ya. ¿O prefieres que lo dejemos tirado en la calle hasta que llegue el coche? Daniel estaba al lado del ataúd que habían comprado deprisa en una funeraria cerca del hospital y fulminó con la mirada a su madrastra. Nunca la había soportado desde que puso un pie en casa de los Ruiz. El ascensor subía despacio, planta por planta. La luz del techo parpadeaba sin parar. Pilar se encogió en una esquina y miró hacia arriba una y otra vez. No digo ninguna mentira. Este bloque está viejo. Aquí se ha acumulado mucha mala energía. Meter a un muerto aquí es traer todavía más desgracia. Cállate. Javier la cortó con voz seca. El ascensor se detuvo en la 8ª planta y las puertas se abrieron lentamente. Los dos hermanos empujaron el ataúd, que iba sobre unas ruedas, y lo sacaron al rellano. Las ruedas chirriaban sobre las baldosas viejas con un sonido desagradable. Apenas habían avanzado unos pasos cuando Daniel se detuvo. Javi, ¿has visto eso? Javier levantó la vista. En la curva del pasillo, un poco más adelante, una figura muy pequeña, como la de un niño de 5 o 6 años, cruzó de un lado a otro a toda velocidad. Será el crío de algún vecino corriendo por ahí. No le des vueltas. Eso dijo Javier mientras seguía empujando el féretro. Pero por dentro notó cómo se le encogía algo. Cuando llegaron a la puerta del piso, Javier metió la llave en la cerradura. La vieja reja de hierro chirrió al abrirse. Apenas tiró de ella, se quedó helado. Sobre la pintura azul de la puerta habían aparecido varios arañazos largos y profundos. Bajo ellos, en el suelo, aún quedaban virutas de metal. Pero si ayer por la tarde vine a por ropa para ti y la puerta estaba bien. Daniel se agachó, mirando fijamente las marcas. Pilar masculló unas oraciones de las suyas, las mismas que repetía siempre que tenía miedo. Entre los tres lograron meter el ataúd en el salón. Javier mandó a Daniel a comprar fruta, incienso y velas para improvisar un altar. Pilar se metió en la cocina a hervir agua con piel de limón. La tarde cayó demasiado deprisa. El cielo se volvió gris oscuro, anunciando tormenta. Javier fumaba sentado en el viejo sofá. Daniel acababa de volver y andaba colocando la bandeja de fruta. De pronto, la temperatura de la casa descendió de golpe. Un frío húmedo se coló por todas partes. Javier giró la cabeza hacia la ventana. En el pasillo exterior, sumido ya en la penumbra, había una mujer. Llevaba un vestido blanco,
andrajoso. El pelo le caía por delante, cubriéndole toda la cara. No tenía pies. O más bien, la parte inferior de su cuerpo flotaba por encima del suelo. Era el espíritu de una mujer que años atrás se había arrojado desde el 9º piso después de que su marido la engañara. En aquel bloque, casi nadie se atrevía a salir al corredor al anochecer. Ella no miraba a Javier. A través de la fina cortina, sus ojos vacíos parecían clavados directamente en el ataúd. Javier contuvo la respiración. La aparición curvó lentamente los labios en una sonrisa torcida. Después, su silueta empezó a borrarse hasta desaparecer por completo. «Papá, ¿por qué nos has dejado así, papá?» Llegó Elena desde Guadalajara. Era la hija pequeña y la niña a la que don Antonio más había querido. Su llanto desgarró por completo el ambiente opresivo del piso. Javier se acercó para sostenerla. «Elena, ya está. Llorando no vamos a arreglar nada. En cuanto llegue el coche del pueblo, nos lo llevamos y volvemos a casa». Elena no dejaba de llorar. Cogió un manojo de varillas de incienso y empezó a rezar en voz baja. En el momento exacto en que estaba a punto de clavarlas en el cuenco, una ráfaga de aire helado entró de ninguna parte. Y justo cuando las varillas tocaron el altar, se prendieron con una violencia anormal. «Dios mío». Elena retrocedió aterrada y tropezó contra la mesa, a punto de caer. Daniel, que estaba ordenando unas cosas en un rincón, corrió hacia allí para apagar el fuego con un paño. «No lo toques». Pilar salió de la cocina gritando. «Si arde el incienso, es mala señal. Tu padre está enfadado. No quiere aceptar nada de esta casa». Las llamas ardieron un rato con fuerza, luego se extinguieron solas. Elena se quedó inmóvil. Su mirada se fue, sin querer, hacia el rincón donde había un armario de aglomerado. De repente, el rostro se le deformó por el terror. Abrió los ojos de par en par. Le temblaban los labios. Señaló con el dedo hacia la esquina oscura. «Papá, papá está ahí, al lado del armario». Javier y Daniel se volvieron al mismo tiempo. La esquina estaba vacía. Solo había sombras proyectadas por la luz amarillenta. «Ya te estás poniendo histérica, Elena. Ahí no hay nadie. Lo veo claramente. Lleva la camisa de rayas que estrenó en Navidad. Está empapado y me mira mientras lloro». Elena se tapó la cara y rompió a temblar. La presión de la pena, el cansancio y el ambiente sofocante del piso la estaban empujando al borde del colapso. Pilar permaneció quieta un segundo. Luego, nerviosa, se metió la mano en el bolsillo del vestido y sacó un talismán amarillo cubierto de signos rojos. Se acercó al ataúd, apartó con fuerza la tapa de cristal y trató de meter el amuleto dentro. «¿Qué demonios haces?». Javier rugió, abalanzándose sobre ella y agarrándole la muñeca. «Suéltame. Lo sigue un espíritu. Hay que meterle esto en la boca». «¿Estás loca? Mi padre ya ha muerto. Déjalo descansar. No vengas ahora con tus brujerías». Javier forcejeó con ella. En el tirón, su codo golpeó con fuerza uno de los laterales del ataúd. La caja, ya de por sí mal ensamblada, se desplazó. La tapa quedó abierta unos 25 centímetros. Se abrió una grieta negra hacia el interior. Un olor denso, mezclado con formol y descomposición, empezó a salir. Los cuatro se quedaron paralizados. Por aquella abertura, una sustancia negruzca, viscosa y nauseabunda empezó a resumar por la madera, gota a gota, hasta caer sobre las baldosas. Javier apretó la mandíbula. Cerró los ojos un instante y respiró hondo. Luego avanzó, apoyó las dos manos sobre la tapa y empujó con todas sus fuerzas hasta dejarla encajada de nuevo. Cuando la tapa volvió a su sitio, retrocedió y soltó un largo suspiro.
Aquella noche, antes de llevar a don Antonio de vuelta a la tierra de la familia, iba a ser interminable para los hermanos Ruiz. El piso ya estaba habitado por cosas impuras. Y ahora albergaba además un cadáver cargado de resentimiento. Como una chispa a la espera de prenderlo todo. Ya ha llegado el coche. Ve despejando la entrada para que el conductor pueda maniobrar. La voz del presidente de la pedanía sonó desde fuera del portón. Javier se pasó una mano por la cara y salió deprisa al patio para recibir el coche fúnebre que avanzaba lentamente por el camino principal. La casa solariega de los Ruiz se alzaba en un rincón de la Vega toledana, rodeada de árboles espesos. Era una casa antigua, de arquitectura tradicional manchega. Los vecinos fueron llegando poco a poco. Nadie murmuró. Nadie se atrevió a decir una sola palabra de más. La muerte repentina de don Antonio solo había dejado compasión en los ojos de la gente. Daniel se quitó la chaqueta de un tirón y, junto con varios jóvenes del pueblo, ayudó a bajar el ataúd. El velatorio en el pueblo se celebró conforme a la costumbre. Los rezos y los lamentos se alargaron desde la tarde hasta que el sol desapareció detrás de los álamos junto al río. Y cuando cayó del todo la noche, los visitantes empezaron a marcharse. Javier permanecía sentado junto al ataúd, con la cabeza inclinada. La luz trémula de las velas le bañaba el rostro agotado. Elena estaba en una esquina, pelando fruta, con los ojos hundidos y enrojecidos, lanzando de vez en cuando una mirada perdida a la fotografía de su padre. La primera noche de velatorio avanzó hasta las 2 de la madrugada. El viento del río traía un frío cortante. La llama de una lamparilla de aceite se apagó un instante y volvió a encenderse. Entonces, una sombra negra saltó de pronto desde una viga del techo. Era un gato negro enorme, del vecino, que llevaba días merodeando por la zona. El animal pasó de un salto por encima del ataúd y desapareció en la oscuridad del fondo, hacia la cocina. Todo ocurrió demasiado deprisa. Javier no había terminado de reaccionar cuando vio algo espantoso. Desde dentro del féretro, la tela blanca que cubría el rostro de don Antonio comenzó a deslizarse lentamente. Los dedos rígidos y amoratados del muerto se aferraron al borde de la caja. El cuerpo de don Antonio se irguió. Primero levantó el torso. Después se sentó despacio. El cuchillo se le cayó a Elena de las manos. Pilar acababa de salir del cuarto con una taza de té y se quedó clavada en el sitio. El cadáver de don Antonio giró lentamente la cabeza hacia Pilar. Sus ojos lechosos, abiertos de par en par, parecían a punto de salirse de las órbitas. Miserable, arrodíllate y confiesa. Daniel irrumpió desde el patio empuñando un grueso palo de leña. Se lanzó directo contra el cadáver. ¿Te has vuelto loco? Es papá. Javier se abalanzó sobre él y lo sujetó con todo el cuerpo. Los dos rodaron por el suelo. Daniel forcejeaba como un poseso, con los ojos inyectados en sangre, todavía intentando alcanzar aquel cuerpo invadido por algo maligno. «Ayudadme, por favor», Pilar gritó. Entonces sus ojos se le fueron hacia atrás y cayó redonda al suelo, desmayada. En el mismo instante en que la mujer perdió el sentido, el cadáver de don Antonio también perdió aquella fuerza invisible. Se desplomó de golpe dentro del ataúd. Pero el brazo derecho no cayó flojo. Quedó estirado hacia adelante. El dedo índice, negro y retorcido, señalaba una única dirección. La ventana abierta hacia el río, tragada por la oscuridad de la noche. Javier, jadeando, siguió sujetando a Daniel hasta que su hermano dejó de revolverse. Elena corrió a atender a Pilar, llamándola sin parar. Aquella misma noche, el alcalde pedáneo mandó a buscar al otro lado del valle a don Eusebio. Don Eusebio era un curandero conocido en toda la comarca. Nada más cruzar el umbral, se detuvo en seco. Su mirada recorrió la casa entera. No se acercó al muerto. Fue directamente al altar,
Cogió un gran manojo de incienso y lo encendió. Empezó a caminar alrededor de la sala principal. El humo se extendía espeso, y a medida que avanzaba, el rostro del anciano se volvía cada vez más sombrío. Cuando llegó ante el ataúd de don Antonio, clavó varias varillas en el incensario. Luego se volvió hacia Javier y sus hermanos con expresión grave. Esta casa ha quedado marcada por una muerte en cadena. Antonio es solo el primero. Si no encontráis la raíz, habrá más muertos. Está usted diciendo barbaridades. Mi padre ha muerto de una enfermedad. En el hospital dieron el certificado. Dicen que fue un derrame. Aquí no hay ni fantasmas ni nada. Javier dio un paso al frente, plantándose ante él. No quería creer en espíritus ni en maldiciones. Solo quería enterrar a su padre en paz. Don Eusebio no se enfadó. Pasó junto a él sin decir nada y se metió directamente en el dormitorio que había compartido Antonio con Pilar. La habitación olía a linimento, humedad y ropa vieja. El curandero se agachó. Levantó de un tirón la esterilla desgastada del suelo. Y debajo sacó un objeto envuelto en una tela roja. Cuando retiró la tela, Daniel y Elena, que observaban desde la puerta, retrocedieron un paso al mismo tiempo. Era un espejo de bronce. Todo el borde y parte de la superficie estaban cubiertos de sangre seca, cuarteada, con un hedor agrio y nauseabundo. ¿Lo veis? Este objeto maldito llevaba años escondido debajo de la cama y vosotros no sabíais nada. Don Eusebio señaló el espejo. Sus ojos se clavaron en los grabados extraños que recorrían el borde, llenos de símbolos oscuros. Antonio no ha muerto por una enfermedad. Lo han matado con brujería. Javier se quedó sin palabras. Reconocía aquellos grabados. Desde pequeño había visto a su padre limpiar a escondidas aquel espejo en las noches de San Juan. ¿Qué secreto se ocultaba bajo aquel techo? Hermana, deja eso ahí. Todos los platos de hoy llévalos al río para lavarlos bien. Vendrá mucha gente a dar el pésame y habrá que preparar comida. Eso dijo Elena mientras cogía un barreño de aluminio cargado de platos y vasos y salía hacia la parte trasera de la casa. La segunda noche en aquella finca toledana pasó bajo una tensión insoportable. Desde que don Eusebio encontró el espejo, el ambiente dentro de la casa se había vuelto irrespirable. Él había ordenado que nadie saliera después de medianoche. Sobre todo, ni mujeres ni niños. Pero Elena siempre había sido cabezota. Ver aquella pila de platos sin fregar le puso de mal humor y decidió lavarlos a escondidas. Se remangó los pantalones y bajó los escalones de piedra hasta la orilla. Metió un cuenco de loza en el agua helada. Aquella noche, el agua del río estaba mucho más fría de lo normal. Cuando alargó la mano para recuperar un palo que flotaba cerca, la superficie empezó a burbujear. De entre el agua turbia asomó una mano diminuta, hinchada y blanquísima. Era la mano de una niña. Pero los dedos estaban arrugados y las uñas eran largas, negras. Aquella mano le agarró el tobillo y apretó con una fuerza brutal. Elena no tuvo tiempo de pedir ayuda. Algo la tiró con violencia y cayó al agua. El río le llenó la boca y la nariz. Todo sonido se apagó. Abajo, el agua era negra como la tinta. Elena abrió los ojos a la fuerza. Y vio una cara infantil completamente hinchada, con la piel agrietada. Sus cuencas estaban vacías. Aquella criatura la arrastraba hacia el fondo. Era una niña. Sonreía de forma monstruosa. A su alrededor flotaba una niebla negra, densa, formada por rencor acumulado durante años. Era la pequeña Alba, la hija ilegítima que don Antonio había tenido con una mujer vinculada al contrabando del río. La niña había muerto injustamente en aquellas aguas décadas atrás. Y se había convertido en una ahogada vengativa, esperando el momento de cobrarse la sangre de la familia Ruiz. En la orilla,
Javier estaba fumando cuando sintió que algo iba mal. Tiró el cigarrillo y corrió escaleras abajo. Solo vio platos dispersos en la piedra. Sin pensarlo, se lanzó al río. Bajo la superficie tanteó a ciegas, desesperado. De pronto tocó la ropa de Elena. Contuvo la respiración y tiró de ella con todas sus fuerzas. Pero había algo abajo. Algo invisible que tiraba hacia el otro lado. Javier pataleó con furia. Sujetó a su hermana por la cintura y golpeó con los pies la negrura de debajo. Sintió como si hubiera alcanzado una masa blanda, podrida. La fuerza aflojó de golpe. Javier salió a la superficie jadeando y arrastró a Elena hasta la orilla. Ella quedó tendida sobre las piedras, vomitando agua negra mezclada con lodo y algas. Tenía la cara blanca, sin una gota de sangre. Los ojos, vacíos. Miraba fijamente hacia ninguna parte. Los labios morados le temblaban. Se agarra muy fuerte. Dice que tiene frío. Dice que está esperando a que papá baje a jugar con ella. Javier se volvió hacia Pilar, que temblaba sentada en un banco de madera, abrazándose el pecho. Te lo pregunto una sola vez. Ese espejo ensangrentado que estaba bajo la cama y la niña de ahí fuera, ¿qué relación tienen? Yo no tiré nada al río. Daniel, con las mangas remangadas, dio un paso adelante. Basta ya. La verdad ya ha salido a la superficie. Aunque quiera esconderla, no podrá. Don Eusebio se acarició lentamente la barba. Miró a Pilar con gravedad. La mujer rompió a llorar. No sé tanto. Cuando yo acababa de llegar como segunda mujer de Antonio, una noche él, borracho, me contó algo por encima. Esa niña del río era hija suya. Se llamaba Alba. Javier se quedó petrificado. Daniel le agarró a Pilar por los hombros. ¿Qué está diciendo? ¿Mi padre tenía una hija fuera del matrimonio? Suélteme. Eso fue hace muchísimos años. En aquella época vuestra madre aún vivía. Antonio llevaba mercancía de contrabando por el río y se encaprichó de una mujer viuda y pobre. Pero ella era decente y no quiso seguirle. Entonces él fue a buscar a un brujo para que le hiciera un amarre. Antonio usó el peor de todos. Mezcló su propia sangre con ese espejo de bronce y lo enterró junto al umbral de la casa de aquella mujer. La obligó a perder la cabeza y acabar yéndose con él. 2 años después nació Alba. La niña era débil, enfermiza, siempre pálida. Pero el mundo es cruel. Cuando Antonio se cansó, la apartó. Y cuando su negocio se vio en peligro, recogió todo el dinero y el oro y abandonó a madre e hija. La mujer, al romperse el hechizo, quedó humillada, sin nada. Abrazó a la niña y se arrojó al río. La pequeña murió con una rabia tan grande que se convirtió en un espíritu de agua incapaz de disolverse. Desde entonces ha permanecido en el fondo, esperando el día en que pudiera matar a alguien de la familia Ruiz. Don Eusebio soltó un suspiro. Antonio escondió ese espejo maldito bajo su cama durante años, intentando sellar el odio de madre e hija. Pero el cielo siempre acaba cobrando las deudas de sangre. Javier dejó caer los brazos. Le subía una náusea amarga por la garganta. El padre al que había respetado toda su vida, por duro que fuera, había llevado dentro un pasado monstruoso. Miró a Elena, que descansaba inconsciente sobre el diván. Tenía la frente perlada de sudor. Se ha movido. Daniel susurró. La manta que cubría a Elena resbaló. Javier giró en redondo. Elena, con los ojos cerrados, se volvió boca abajo. Los hombros empezaron a temblarle. De su garganta salió un sonido fino, agudo. Primero fue un murmullo. Después creció hasta convertirse en una risita. No era la risa de una mujer adulta. Era la risa clara y afilada de una niña.
y estaba llena de muerte. Javier se acercó deprisa para darle la vuelta. Pero antes de tocarla, Elena se incorporó de golpe. No se levantó sobre dos piernas. Se arrastró a cuatro patas por el suelo, en medio de la sala. Se movía alrededor del banco a una velocidad imposible. De pronto alzó la cabeza. Sus ojos estaban completamente blancos. No se veía ni rastro de pupilas. La comisura de sus labios se alzó en una sonrisa espantosa. Saltó sobre la bandeja de ofrendas del altar. Las manos le volaron como relámpagos. Agarró el cuenco del incienso y, sin vacilar, se lo lanzó a Daniel. «Devuélvenos la vida que nos quitaste». La voz salió de su garganta como si hablara desde el fondo de un pozo. Daniel no tuvo tiempo de apartarse. El cuenco le golpeó el hombro y cayó hecho añicos. «Sujétala, Daniel». Javier se lanzó sobre su hermana. Le rodeó la cintura con ambos brazos. Pero una fuerza sobrenatural había convertido el cuerpo de la muchacha en algo rígido como el hierro. Elena agitó los brazos. Le abrió a Javier un arañazo sangriento en la mejilla. Daniel, todavía dolorido, corrió a sujetarle las piernas. «Don Eusebio, haga algo». Javier gritó. El anciano sacó de su zurrón una cuerda trenzada con hilo rojo, llena de nudos. Se mordió la yema del dedo, dejó caer una gota de sangre sobre la cuerda y se acercó. «Sujetadla bien. No dejéis que os muerda». Mientras recitaba fórmulas en voz baja, le pasó la cuerda por el cuello y apretó. En cuanto el hilo tocó su piel, Elena se arqueó como si la hubieran escaldado. Lanzó un chillido insoportable. Ya no era solo la voz de una niña. Se mezclaba con el lamento de una mujer llena de dolor y rencor. El exorcismo estalló en mitad de la casa con una violencia aterradora. Don Eusebio enrolló una segunda vuelta del cordón alrededor de la frente de Elena. El rostro de la muchacha se volvió morado. Las venas de las sienes se le marcaron con fuerza. Toda deuda tiene dueño. Quien cometió el pecado ya ha cerrado los ojos. Aferrarte a los vivos va contra la ley del cielo. Sal de su cuerpo. Don Eusebio bramó aquellas palabras y golpeó con la palma de la mano la coronilla de Elena. El cuerpo de la joven se sacudió de arriba abajo. Entonces, de su boca brotó un chorro de sangre negra, espesa y pestilente. Sus ojos blancos recuperaron poco a poco el color normal. Luego se cerraron. El cuerpo se le aflojó del todo y cayó desmayado en brazos de Javier. Toda la casa soltó el aire al mismo tiempo. Daniel se dejó caer sentado sobre el suelo, bañado en sudor. El espíritu de Alba había sido expulsado por el momento. Pero el rencor de aquella casa no hacía más que crecer. Mientras don Eusebio le cubría la frente a Elena con un paño templado, Javier salió en silencio hacia la parte trasera. Se lavó el arañazo de la mejilla con agua de lluvia. Tenía la cabeza a punto de estallarle. Había algo profundamente ilógico en todo aquello. Si Alba había muerto hacía más de 30 años, y Antonio había logrado contener su rabia durante tanto tiempo con el espejo, ¿por qué todo estallaba justo ahora, en el instante en que él acababa de morir? Sin querer, la mirada de Javier se desvió hacia el dormitorio de Antonio y Pilar. La puerta siempre permanecía cerrada. Oscura. Callada. Recordó el pánico exagerado de Pilar en el piso de Madrid. Recordó también cómo se había desmayado en cuanto el cadáver de su padre se incorporó para señalar el río. Javier volvió a entrar en la casa. Ignoró a Pilar, que estaba sentada masajeándose los brazos en la estancia exterior, y fue directo al dormitorio. La cerradura de latón, oxidada, estaba entornada. Empujó la puerta despacio. Dentro, el cuarto apestaba a ungüento de eucalipto, ropa húmeda y encierro. Javier recorrió la habitación con la mirada. La cama de madera. El arcón. Un armario de chapa barata. Se acercó al armario.
Debajo había un hueco estrecho, oscuro, cubierto de polvo. Javier se agachó. En el fondo distinguió algo. Alargó el brazo y tiró de ello hacia afuera. Era un muñeco hecho de paja. Javier se quedó helado. En el pecho llevaba pegado un papel amarillo cubierto de signos rojos. Todo el cuerpo del muñeco estaba atravesado por alfileres. A la altura del vientre, además, habían atado un mechón de pelo blanco y varios hilos enredados. ¿Qué hace usted en mi cuarto? Javier se incorporó lentamente. Avanzó hacia su madrastra paso a paso. ¿Qué es esto? Explíquemelo. ¿Por qué escondía esta cosa en su habitación? Yo no sé nada. Seguro que las ratas lo han arrastrado hasta ahí. No me mienta más. Este pelo blanco es de mi padre, ¿verdad? Lo ha estado embrujando. Usted lo ha enfermado hasta matarlo. La verdad ya estaba al descubierto. Aplastada por la presión y la furia de Javier, Pilar se derrumbó por completo. No era esa mujer sumisa y apagada que parecía. Llevaba años compartiendo techo con Antonio mientras él escondía todo el oro que había ido acumulando. Tenía que quedarse en la calle sin nada cuando él muriera. Por eso había buscado a un hechicero en una zona de sierra, en el norte, para aprender un trabajo oscuro que drenara poco a poco la fuerza vital de Antonio y la ayudara a descubrir dónde escondía el dinero. Pero había calculado mal. La energía siniestra del muñeco de paja y de aquellos alfileres había abierto una grieta en la protección de la casa. Había roto la fuerza del espejo de bronce escondido bajo la cama. Y al hacerlo, había liberado el odio sellado durante tantos años. La brujería de Pilar contra su marido había abierto de par en par la puerta del infierno. Y los ahogados del río habían empezado a despertar la vieja maldición de los Ruiz. La casa solariega ya no era solo un lugar de duelo. Era el campo de batalla entre la codicia y los pecados del pasado. El hedor de la muerte ya era demasiado intenso. Don Eusebio se cubrió la nariz con el borde de la camisa y miró con gesto sombrío el ataúd colocado en mitad de la sala principal. Apenas era el tercer día. Pero el bochorno de la Vega, unido a toda aquella energía oscura acumulada, estaba acelerando la descomposición del cuerpo de don Antonio. Por las junturas mal cerradas de la caja empezaba a filtrarse un líquido amarillento, mezclado con sangre ennegrecida. Las gotas caían sobre las baldosas con un olor agrio y nauseabundo. Javier cogió un cubo con agua hervida y piel de limón y lo fue derramando alrededor del féretro para espantar aquel tufo que parecía pegarse a las paredes de la casa. Terminó agotado. Dejó caer los brazos y miró al curandero, que seguía examinando el muñeco de paja lleno de alfileres. Entonces, ¿ya no puede hacer nada? Mi padre ha muerto. El cuerpo se está echando a perder. La casa se viene abajo. ¿Y usted me dice que no puede cortar esto de raíz? Don Eusebio dejó el muñeco sobre una fuente de cobre. Luego echó encima arroz y sal gorda. En cuanto los granos tocaron la paja seca, se levantó una fina humareda gris con un olor acre a chamusquina. ¿Cree que un trabajo de esta clase se quita así como así? Yo soy un curandero de pueblo. Con males menores todavía me defiendo. Pero esta cosa, esto ya ha echado raíces. Dio un golpecito con la boquilla de la pipa contra el brazo del sillón y les explicó despacio a Javier y a Daniel que el muñeco no era más que un canal. El verdadero ritual estaba alimentado desde otro sitio. El hechicero que había preparado aquel trabajo tenía levantado un altar oculto, día y noche encendido con humo y rezos, para ir consumiendo la fuerza de don Antonio. Ahora que Antonio había muerto, el odio del espejo de bronce bajo la cama y la energía negra del muñeco se habían mezclado, creando una situación imposible. Si no encontraban el altar donde se había hecho el trabajo y lo destruían, no solo el cuerpo de don Antonio no podría enterrarse en paz. La muerte seguiría llevándose a más miembros de la familia. Daniel, con los ojos enrojecidos, se volvió hacia Pilar.
Hable ya. ¿Dónde encontró a ese malnacido? Si no lo dice hoy mismo, la parto en pedazos. Pilar se echó a llorar, temblando. Fue por medio de un hombre que conocía a otro curandero de montaña, en una aldea perdida de la sierra. Por allí, al norte. Me dijeron que era muy poderoso. Fui una vez con un intermediario. El camino era largo, con muchas vueltas. No recuerdo bien cómo llegar. Pues más le vale recordar. Javier rugió. Se agachó, la agarró por el brazo y la obligó a ponerse en pie. Bajo la presión de los dos hermanos, Pilar terminó por exprimir la memoria. Era una aldea aislada, metida en el monte. Había que cruzar un arroyo seco. Luego una zona de pinos. La casa del brujo estaba sola, apartada del caserío, construida en madera, sobre pilotes, rodeada de plataneras silvestres. Don Eusebio empezó a contar con los dedos. El color se le fue de la cara. No queda tiempo. Como mucho, antes de que acabe esta noche, el cadáver reventará el ataúd. Y los espíritus del río están esperando. Tenéis que salir ya mismo. Encontrad ese altar y reducidlo a cenizas. Solo se puede destruir con fuego encendido por sangre. Sacó de entre sus cosas un frasco pequeño de cristal. Dentro había un líquido negro, denso. Se lo entregó a Javier. Él lo guardó en el bolsillo interior de la chaqueta. Luego dejó instrucciones a Elena. Tenéis que cerrar puertas y ventanas. No salgas de casa pase lo que pase. Don Eusebio se quedará aquí y levantará un círculo de protección en el patio para contener a los muertos del río. Después de preparar un pequeño macuto con ropa, Javier y Daniel se subieron a la vieja moto y tomaron la carretera nacional. La noche los tragó enteros. El viento les golpeaba la cara con un frío seco. El trayecto desde Toledo hasta la sierra era largo y áspero. Javier iba reconstruyendo en la cabeza lo poco que Pilar había dicho. Los pinos. El arroyo seco. Las plataneras rojas. Poco a poco, la imagen de una montaña pobre y apartada empezó a tomar forma. Hay mucha niebla. Ve más despacio o nos matamos. Daniel, agarrado a la moto por detrás, tenía la voz agarrotada por la tensión. Ya amanecía cuando los dos hermanos llegaron a la zona de montaña. No tenía nada que ver con el calor pegajoso de la llanura. Allí arriba el aire era helado. La niebla lo cubría todo. Javier se desvió por un sendero estrecho que bordeaba el monte, guiado apenas por indicaciones vagas de la gente del lugar. Tal como había contado Pilar, más allá de un pequeño bosque de pinos había un cauce seco lleno de piedras enormes. Lo cruzaron. Y al otro lado apareció un paisaje que les encogió el estómago. Una casa de madera vieja, levantada sobre pilotes, aislada de todo, rodeada por plataneras silvestres de hojas rojizas y marchitas. Parecía abandonada desde hacía mucho tiempo. Las tablas estaban podridas. El tejado agujereado. La escalera medio vencida. Es esta. Igual que dijo ella. Pero este sitio da escalofríos. Daniel habló en voz muy baja. El vaho le salía en nubes blancas. Javier le indicó que guardara silencio. Sacó del macuto un machete prestado por un paisano. Los dos avanzaron despacio hasta la escalera. El olor a madera podrida, tierra mojada y encierro les llenó los pulmones. Daniel iba delante. Javier, detrás, atento a cualquier ruido. Cuando pusieron pie en el pequeño descansillo, Daniel se quedó clavado. Javi, hay alguien. Bajó la voz hasta casi no emitir sonido y señaló hacia el fondo del corredor. Entre la niebla que se colaba por la casa, distinguieron la silueta de una mujer de espaldas. Tenía los hombros hundidos. El cuerpo inmóvil. Javier frunció el ceño. ¿Y si el brujo sigue vivo? ¿Y si esa es alguien de su familia?
dio un paso al frente. Pero Daniel se adelantó. Señora, disculpe, queríamos preguntar. Apenas terminó la frase, le tocó el hombro con la mano. En cuanto sus dedos rozaron la tela gris, un frío insoportable le atravesó el brazo. La mujer empezó a girarse con una lentitud antinatural. Daniel abrió la boca, pero el aire se le quedó atascado en la garganta. Aquello no tenía cara. No tenía ojos. No tenía nariz. No tenía boca. Solo una superficie lisa de piel estirada, hinchándose y hundiéndose como si respirara. No era una persona viva. Era un guardián maldito, un espíritu modelado para proteger el altar oculto. De repente alzó los dos brazos. Las uñas, negras y larguísimas, fueron directas a la garganta de Daniel. Se movió con una velocidad brutal. «Apártate, Daniel». Javier rugió y embistió a su hermano con el hombro, tirándolo al suelo. Al mismo tiempo lanzó el frasco de cristal contra aquella criatura. El frasco estalló al chocar contra una columna. El líquido negro salió despedido y salpicó medio cuerpo de la aparición. La sangre ennegrecida echó humo al tocar aquella piel cerosa. La criatura se retorció. No tenía boca, pero el aire entero de la casa se llenó de un chillido agudo, insoportable. En el acto, toda la estructura empezó a temblar. Del techo cayeron polvo, tejas rotas y restos de madera. La figura retrocedió hacia la oscuridad del interior. Y poco a poco se fue borrando hasta desaparecer. «Levántate. Tenemos que encontrar el altar ahora mismo. Este sitio está podrido». Javier ayudó a su hermano a ponerse en pie. Los dos encendieron las linternas del móvil y entraron con cuidado. Dentro olía a incienso viejo y a carne podrida. No había casi nada. Solo cacharros rotos. Tinajas apartadas. Suciedad. Javier fue golpeando las paredes con el machete, buscando huecos falsos. Cuando alcanzó el tabique de la esquina noroeste, el sonido cambió. Sonó hueco. Retrocedió un paso y descargó un golpe brutal. La tabla se abrió. Detrás apareció un pequeño compartimento secreto entre dos paredes. Javier iluminó el interior. Lo que vieron les heló la sangre. En el centro había un altar de madera oscura. Alrededor, cuencos llenos de ceniza, restos de varillas de incienso rojas como sangre, recipientes con grasa animal rancia y frascos donde flotaban vísceras ennegrecidas. Y arriba de todo presidía una figura tallada en piedra negra. Era un demonio agazapado, sosteniendo entre las manos una calavera humana. La talla era pequeña, pero de un detalle monstruoso. Los ojos estaban incrustados con dos piedras rojas que parecían palpitar. Ahí está. Ese es el altar del hechizo de ese enfermo. Daniel escupió entre dientes. Recordó el cuerpo de su padre en el hospital. El arañazo sangriento de Javier. El sufrimiento de Elena. La rabia lo cegó. Miró alrededor y cogió una piedra grande apoyada en la pared. Se acercó al altar con intención de reventar la estatua. «Quieto, Daniel. No hagas ninguna locura». Javier alzó la mano para detenerlo. Pero ya era tarde. Antes de que la piedra cayera, algo empezó a sisear. Salía de los cuencos, de los huecos de la pared, de entre los frascos rotos. Decenas de víboras verdes, gruesas como una muñeca, con la cola rojiza, comenzaron a deslizarse por las patas del altar. Sus ojos eran fríos, muertos, llenos de violencia. No salían solo de las grietas del suelo. También caían del techo podrido, golpeando la madera con un ruido seco. En pocos segundos formaron un círculo espeso y verdoso, cerrando la única salida. Los ojos rojos de la estatua parecían brillar cada vez más, como si estuviera ordenando a las serpientes que defendieran aquel lugar.
La lucha entre dos hombres de carne y hueso y la oscuridad del monte acababa de entrar en terreno mortal. «Suéltenme. Él me está llamando desde el huerto». Pilar gritaba con voz estridente, debatiéndose entre los brazos de varias mujeres del pueblo. Desde que había anochecido, parecía loca. Tenía el pelo suelto, los ojos perdidos, pero una fuerza impropia de su cuerpo. Logró zafarse de dos vecinas corpulentas, corrió a la cocina y agarró un cuchillo de cortar carne. Don Eusebio estaba sentado en el patio, en medio del círculo ritual, recitando oraciones para contener lo que acechaba. Sujetarla. No dejéis que coja el cuchillo. Pero nadie se atrevió a acercarse. Pilar no iba contra nadie. Salió corriendo hacia la parte de atrás. Se metió en la zona de las plataneras y empezó a dar cuchilladas a los tallos blancos. La savia salpicaba su ropa. Pero ella no parecía sentir nada. No dejaba de murmurar. «Antonio, come. Son plátanos buenos. Te los corto yo. No me guardes rencor». El sonido del machete contra los troncos blandos llenó el aire. La maldición de aquella familia iba devorando la cordura y la vida de todos los que quedaban. Y mientras todos tenían los ojos puestos en Pilar, en el interior de la casa ocurrió otra desgracia. Elena estaba atada al diván con la cuerda roja de don Eusebio. Llevaba toda la tarde inmóvil, como muerta. Pero cuando la noche terminó de cerrarse, sus ojos blancos se abrieron de golpe. No gritó. No forcejeó. Apretó los dientes sobre la cuerda que le sujetaba la boca y empezó a morder con una ferocidad animal. La sangre le corría por las comisuras de los labios. La cuerda, impregnada de sangre de un vivo, fue perdiendo fuerza. Hasta que acabó partiéndose. Elena dobló el cuerpo en posturas imposibles y fue soltando uno a uno el resto de los nudos. En cuanto quedó libre, se deslizó por el suelo como una culebra de agua. Se movía tan rápido que apenas dejaba un rastro borroso en el patio de baldosas. ¿Dónde está Elena? Don Eusebio giró la cabeza hacia la casa. La estancia estaba vacía. Arrojó a un lado su rosario y corrió directo hacia el río. Cuando llegó a la orilla, la silueta de Elena ya se desdibujaba entre la corriente. Sin vacilar, se arrancó la chaqueta y se lanzó al agua. El río, tranquilo por fuera, escondía debajo remolinos traicioneros. Don Eusebio palpó a ciegas bajo la superficie. Sus dedos encontraron una melena larga arrastrada por la corriente. Apretó los dientes y tiró con toda el alma. Pesaba como una piedra. Pero el viejo no soltó. Pataleó, se impulsó y consiguió emerger sujetando a Elena por el cuello de la ropa. La arrastró hasta los escalones de piedra de la orilla. Subió jadeando, empapado de pies a cabeza. Elena yacía inmóvil, con el vientre hinchado por toda el agua que había tragado. Don Eusebio la puso boca abajo y empezó a presionarle con fuerza la espalda. Al poco, Elena expulsó una gran bocanada de agua maloliente. Respiró débilmente, como una brasa a punto de apagarse. La vida seguía dentro de ella. Pero el alma parecía haberse quedado medio hundida en lo profundo del río. Javi, ¿y ahora qué? Son demasiadas. Daniel retrocedía pegado a la pared de cañas, con la voz tomada por el pánico. A la luz temblorosa del móvil, las víboras avanzaban sobre los cuencos y los restos del altar. Los ojos rojos de la estatua demoníaca latían con una fuerza opresiva. Javier apretó el mango del machete. Le corría el sudor a chorros. Todo esto responde al hechizo. Matas una y salen más. La única forma es acabar con la raíz. Fuego contra fuego. Metió la mano en el bolsillo del pantalón y sacó un viejo mechero de gasolina. Aquel escondrijo olía a humedad, pero el altar estaba cubierto de talismanes de papel seco. Era perfecto para prender. Quítate la chaqueta. Rápido.
Daniel no preguntó. Se arrancó la cazadora y se la lanzó a su hermano. Javier la enrolló en la hoja del machete y la empapó lo justo para improvisar una antorcha. Después encendió el mechero. La llama amarilla prendió enseguida. Ahora tenía fuego en la mano. Las víboras se frenaron ante el calor repentino. Aprovechando ese instante, Javier lanzó un grito, dio 2 pasos y descargó la antorcha encendida en mitad del altar. Los papeles secos prendieron al momento. Después ardieron las cenizas, la grasa rancia y todos aquellos restos pútridos. Una llamarada enorme subió hacia el techo. Entonces, una ráfaga brutal de viento se coló por los ventanales rotos de la casa. La corriente avivó las llamas. Las serpientes, privadas de la fuerza que las guiaba, empezaron a desordenarse y a huir de vuelta por las grietas. Javier arrastró a Daniel hacia atrás. Los dos se quedaron en la entrada del escondite viendo cómo ardía todo. De pronto sonó un crujido seco. La estatua del demonio no soportó el calor. Se abrió por la mitad, desde la cabeza hasta la base. Pero en la grieta no había piedra. Empezó a salir un líquido rojo, espeso, oscuro. Aquella sustancia se deslizó por la cara monstruosa de la figura, cayó sobre el fuego chisporroteando y se evaporó en una humareda negra que olía a sangre corrompida. La estatua se rompió del todo. El hechizo que Pilar había traído desde la montaña para destruir a don Antonio acababa de quedar anulado. Javier sintió de golpe que algo opresivo se le retiraba del pecho. En su lugar quedó solo el cansancio. Ya está. Vámonos. Crucemos el monte y cogemos el primer autobús de vuelta. Le dio una palmada a Daniel. Los 2 hermanos bajaron corriendo las escaleras, dejando atrás la casa que ardía entera entre las llamas. El vehículo atravesó las curvas de la sierra y los devolvió poco a poco hacia la llanura. Sálvenos, por lo que más quiera. Si esto sigue así, aquí va a morir hasta el último. Javier dejó el macuto cubierto de polvo rojo en un rincón del patio y miró a don Eusebio con desesperación. El anciano estaba sentado bajo el porche, fumando sin descanso. La cara se le había consumido todavía más. ¿Habéis destruido el altar en la montaña? Sí. Y el cuerpo de mi padre ya no está hinchándose como antes. Pero el odio de la madre y la niña del río sigue aquí. No ha desaparecido. Don Eusebio asintió. La brujería de Pilar solo fue la brecha por la que todo se soltó. Pero el verdadero rencor lo tienen ellas. Si queréis terminar con esto, hay que llamar a sus almas, sacarlas a la luz y escuchar lo que piden. Javier aceptó. Cuando la noche volvió a caer sobre el pueblo junto al río, don Eusebio levantó un altar en mitad del patio empedrado. Sobre una tela roja colocó un cuenco de incienso, arroz, sal gorda y un barreño con sangre fresca de cerdo. Se vistió con una túnica negra y una cinta roja en la cabeza. Encendió el incienso y empezó a girar despacio alrededor del altar, murmurando invocaciones. Almas que vagáis entre monte y corriente, si vuestro agravio no ha sido escuchado, acudid aquí y hablad. La voz de don Eusebio resonó grave y monótona. De pronto una ráfaga de aire gélido subió desde la orilla y se metió de lleno en el patio. Las 4 velas se apagaron de golpe. La oscuridad se volvió compacta. El cuerpo de don Eusebio se sacudió como si lo hubiera atravesado una descarga. Cayó de rodillas. La cabeza le quedó hundida contra el pecho. Todo su cuerpo empezó a temblar. Javier y Daniel observaban sin respirar. Cuando el anciano levantó la cabeza, el rostro ya no era el suyo. Las arrugas se le habían contraído. Los labios le temblaban bañados en lágrimas. Pero lo peor era la mirada. Una mirada llena de pena y de miedo. Extendió una mano huesuda hacia adelante. Y la voz que salió de su boca no fue la suya. Era la voz de don Antonio. Javier, Daniel, soy yo, vuestro padre.
Los dos hermanos se quedaron helados. El espíritu que había entrado en el cuerpo de don Eusebio no era el de la mujer ni el de la niña. Era el de Antonio. Huid. Coged algo de ropa y marchaos esta misma noche. No os quedéis aquí. Ya ha salido a tierra. No solo quiere mi vida. Quiere arrastrar a toda la familia al fondo. Marchaos. Aquella advertencia desesperada cayó sobre ellos como una piedra. El rito no había traído a quien esperaban. Y eso significaba que bajo la historia aún quedaba enterrado algo mucho peor. ¿Qué está diciendo, papá? ¿Irnos? ¿Irnos para dejarle nuestra vida a qué? Javier retrocedió un paso. La luz amarillenta de las lamparillas deformaba el rostro del curandero. Don Antonio, desde dentro de aquel cuerpo ajeno, se aferró con ambas manos a la pierna de su hijo mayor. Os lo suplico. Huid. Dejad la casa, las tierras, el dinero. Todo. Es dinero manchado de sangre. No os durará. Corred. Daniel se quedó inmóvil, apoyado contra un pilar. Los dientes le castañeteaban. Entonces explotó. ¿Qué hiciste en el pasado? ¿Qué clase de crimen cometiste para que nosotros tengamos que pagar por ello? ¿No se supone que madre e hija se tiraron al río por su cuenta? La garganta del espíritu se cerró un instante. Luego la confesión salió a trompicones. No. Fui yo. Yo maté a Alba con mis propias manos. La ofrecí al demonio que vive bajo este río. El aire se congeló. Hasta el viento pareció detenerse. Toda la pestilencia que subía del ataúd quedó empequeñecida ante aquella verdad. Javier dejó caer los brazos. No podía creer lo que acababa de oír. El hombre al que siempre había llamado padre, el que había levantado todo aquel patrimonio, era un monstruo. Con palabras entrecortadas y sollozos que parecían desgarrarle hasta después de muerto, el espíritu de Antonio fue desvelando el pasado. Más de 30 años atrás, no era más que un contrabandista miserable del río. Ambicioso. Hambriento. Una noche, mientras buscaba refugio en la ribera, conoció a un brujo extranjero. Aquel hombre leyó su codicia de un vistazo y le ofreció una forma rápida de hacerse rico. Debía sellar un pacto con una fuerza antigua del fondo del río. Para que ese ser le concediera fortuna, hacía falta un sacrificio. Y el sacrificio más poderoso era la sangre de alguien unido a él. Entonces aparecieron aquella mujer y la pequeña Alba. Antonio las acogió. Las protegió. Pero en realidad las estaba cebando para entregarlas. La noche de San Juan de aquel año, cuando la luna se reflejaba en el agua, drogó a la mujer. Cuando quedó dormida, cogió a la niña y la llevó a la proa de la barca. Alba no lloró. Solo lo miró con sus ojos enormes. Antonio apretó los dientes, tomó el espejo de bronce preparado por el brujo y le abrió una herida en la muñeca. La sangre de la niña cayó sobre el espejo. Luego ató el espejo a su cuerpecito con una cuerda y la dejó caer al remolino. La pequeña desapareció bajo el agua sin emitir un solo sonido. Cuando la madre despertó y comprendió lo ocurrido, se volvió loca buscando a su hija. Terminó arrojándose ella también al río. Desde aquella noche, los negocios de Antonio prosperaron como si el agua misma le abriera paso. Todo le salió bien. El dinero entró a raudales. El oro llegó solo. Y con ese dinero os di de comer y de estudiar. Creí que el demonio se olvidaría. Pero me engañaron. El pacto solo servía mientras yo siguiera vivo. En el momento en que exhalé el último aliento, el trato se rompió. Y lo que llevaba tantos años esperando en el fondo ha venido a cobrar la deuda. No quiere solo mi vida. Quiere la sangre entera de los Ruiz. Mientras llevéis mi apellido, seréis su presa. Marchaos. Dejad este río y no volváis jamás.
El cuerpo de don Eusebio se estremeció una vez y cayó desplomado. Una fuerza oscura había arrancado de allí el alma de Antonio. Javier se dejó caer sentado en el suelo, con las manos en la cabeza. Todo aquello lo desbordaba. La muerte en cadena, el hechizo de Pilar, la niña del río, la madre vengativa. Todo eso no era más que la superficie. El verdadero enemigo no era un fantasma perdido. Era algo mucho más antiguo, escondido bajo las aguas. Javi, mira al río. La voz de Daniel, temblorosa, sacó a Javier del estupor. Su hermano señalaba hacia la orilla. Sobre el cielo sin luna, el río que siempre había parecido manso estaba cambiando. Las aguas empezaron a revolverse. Grandes oleadas de barro subían con una velocidad imposible. El nivel creció de forma violenta, saltando los escalones de piedra y derramándose hacia el patio de la casa. El agua les cubrió los tobillos. Traía un frío que atravesaba los huesos. Y un hedor crudo, de limo y muerte. Entre burbujas enormes comenzaron a emerger figuras negras. No eran vivos. Eran cadáveres ahogados. Muertos anónimos que el río había ido guardando durante años. Había cuerpos hinchados como pellejos. Otros reducidos a esqueletos. Algunos sin cabeza. No corrían. Avanzaban arrastrando los pies, todos con los ojos blanquecinos fijos en la casa solariega donde aún quedaba sangre de los Ruiz. Cierra la puerta. Ahora. Javier reaccionó de golpe. Junto con Daniel arrastró a don Eusebio al interior. Entre los dos empujaron la gran puerta de madera y la cerraron con esfuerzo. Del otro lado comenzaron a sonar golpes secos. Arañazos. Choques contra la madera. Los cuerpos mojados se estrellaban contra los paneles y dejaban rastros viscosos. Eran espíritus sin voluntad. Soldados de algo más oscuro. Solo obedecían. En el interior, la luz temblorosa de las lámparas iluminó los rostros pálidos de todos. Pilar seguía atada al pilar, emitiendo gemidos apagados. Elena estaba inconsciente sobre el diván, respirando apenas. Y en medio de la sala, el ataúd de don Antonio seguía resumando agua negra. Don Eusebio se movió por fin. Se incorporó con dificultad y tosió sangre. Maestro, por favor. ¿Qué hacemos ahora? Javier se arrodilló ante él, roto por dentro. El anciano se apoyó en una columna. Miró hacia la negrura del exterior, donde las sombras se agolpaban tras las ventanas. Demasiado pecado. Demasiado peso. Lo que rodea esta casa ya no son simples muertos. Son servidores de la bestia del río. Yo no tengo fuerza para enfrentarme a eso. Cada palabra le arrancaba un hilo de sangre. El mayor curandero de la comarca estaba admitiendo que no podía detener aquello. La puerta tembló de nuevo. Los tablones crujieron. El agua seguía subiendo, ya a la altura de las rodillas, haciendo flotar banquitos y sillas. La casa, orgullo de Antonio, se había convertido en una trampa. Dadme ese espejo. Daniel se volvió hacia Javier con los ojos inyectados. Sin esperar respuesta, se remangó y avanzó por el agua sucia hasta el dormitorio de Antonio. Debajo de la cama sacó el espejo de bronce oxidado, cubierto aún de sangre seca. ¿Te has vuelto loco? ¿Para qué quieres esa maldita cosa? Javier trató de detenerlo. ¿No lo ves? Si el pacto va unido al espejo, entonces si me llevo el espejo conmigo ellos irán detrás. Te quedas con Elena y huyes. Daniel apartó la mano de su hermano. Se metió debajo de la cama y salió con el espejo apretado contra el pecho. En cuanto el objeto quedó al aire, un frío antinatural se extendió por toda la habitación. No. Javier se lanzó hacia él. Pero Daniel retrocedió. Basta. Papá pecó y ahora la sangre tiene que pagar la sangre. Si este espejo sigue aquí,
vamos a morir todos. Tú eres el mayor. Salva a Elena. Lárgate lejos y no regreses nunca. Sin dejarle replicar, Daniel pateó con fuerza la puerta lateral que daba directamente al río. Fuera, los cadáveres que golpeaban la casa se quedaron quietos al instante. Todos giraron la cabeza. Habían olido el rastro del pacto. Habían sentido la sangre de los Ruiz. Daniel se mordió el labio hasta hacerse sangre. Se subió al alféizar y se lanzó al agua negra. ¡Demonios! Aquí está vuestro maldito objeto. Venid a buscarlo si os atrevéis. Alzó el espejo por encima de la corriente. Los muertos cambiaron de dirección. Dejaron la casa y se arrastraron hacia él, pesados, torpes, hambrientos. Javier llegó a la ventana gritando el nombre de su hermano hasta romperse la voz. Quiso tirarse detrás. Pero don Eusebio, con las fuerzas que le quedaban, lo sujetó por la cintura. Quieto. No conviertas su sacrificio en nada. Coge a Elena. Corre. En mitad del río, Daniel luchaba contra la corriente. Los cadáveres nadaban hacia él. Entonces emergió una mano diminuta. Una mano de niña, con uñas negras. Le agarró el espejo. Era Alba. Su cara hinchada apareció sobre la superficie. Sonreía satisfecha. Se le subió al pecho y lo arrastró hacia abajo con toda la fuerza de su rencor. Javier veía la escena rota por la oscuridad y las lágrimas. Primero desaparecieron los hombros. Luego el pelo. La mano de Daniel, alzada todavía con el espejo, se agitó una última vez. Y después se hundió también. El río se lo tragó como si nunca hubiera existido. En el instante en que Daniel y el espejo desaparecieron bajo el agua, el cielo pareció despertarse. Las nubes negras se desgarraron. La crecida comenzó a retirarse con la misma violencia con la que había llegado. Toda el agua que había invadido el patio volvió hacia el cauce, arrastrando consigo a los cadáveres. Una calma falsa descendió de nuevo sobre la casa. La bestia del río estaba satisfecha por el momento. La maldición había sido desviada. Javier cayó de rodillas junto al escalón, clavando las uñas en la madera podrida. Daniel, impulsivo, directo, el hermano con el que siempre había discutido, acababa de quedarse en el fondo del río para salvar a los que quedaban. Esa pérdida no tenía medida. Coge a Elena y corre. Ya no hay tiempo. Don Eusebio empujó a Javier por el hombro y señaló con la mano temblorosa hacia el centro de la sala. El agua se había retirado. Solo había dejado barro y fango sobre las baldosas. Pero aquello no era lo peor. El ataúd de don Antonio empezaba a abrirse solo. Las tablas, mal clavadas, se combaban. Los clavos salían disparados uno a uno, como si algo dentro los expulsara. La tapa saltó por los aires. Del interior se incorporó una figura. Era el cuerpo de don Antonio. Pero ya no tenía casi nada humano. La piel, antes grisácea, se había vuelto negra, hinchada. Las venas resaltaban como raíces oscuras. Los ojos sobresalían, rojos. La criatura del fondo del río, saciada con la vida de Daniel, estaba usando aquel cadáver como recipiente para descargar su última furia. El cuerpo salió del ataúd. Cada paso dejaba sobre el suelo un charco de agua negra. Su primer objetivo no fue Javier. Fue Pilar. La mujer, atada al pilar, empezó a retorcerse presa del pánico. Aquella que había pasado años practicando hechizos oscuros para destruir a su marido, ahora se enfrentaba al resultado final. El cadáver no la ahogó con las manos. Abrió una boca enorme, llena de dientes ennegrecidos, y le clavó la dentellada en el hombro. El desgarro fue brutal. Pilar se convulsionó. Los ojos se le fueron hacia atrás. La sangre le brotó a chorros. Y murió allí mismo,
con la cabeza caída hacia un lado. «Hermano, sálvame». Elena se había despertado. Se arrastraba fuera del diván, empapada, con los ojos llenos de terror. Javier volvió en sí de golpe. Se quitó la chaqueta, corrió hacia ella y se la echó a la espalda. «Agárrate fuerte. Cierra los ojos». Gritó eso y echó a correr. Don Eusebio salió tambaleándose detrás de ellos. En el instante en que cruzaban el umbral, una ráfaga de viento procedente del río apagó una de las lámparas y la lanzó contra los montones de papeles rituales. El fuego prendió enseguida. Javier corría con Elena a la espalda por el camino que llevaba a la carretera. Detrás, la casa de los Ruiz comenzaba a arder. «Hermano, ¿y Daniel? ¿Por qué no viene con nosotros?» Elena, acurrucada bajo un árbol junto a la carretera, hablaba con la voz ronca. Ya amanecía. Una luz pálida iba extendiéndose por el campo. No calentaba nada. Javier agachó la cabeza hasta las rodillas. No encontró valor para responder. La muerte de Daniel, su propio hermano, era una herida demasiado honda. Daniel había elegido cargar con el pecado de su padre. Había entregado la vida para comprar el camino de los demás. Javier y Elena siguieron andando por la carretera. Dejaban atrás la tierra donde habían nacido. No llevaban nada. Solo una pobreza absoluta y unas cicatrices que jamás cerrarían. Su nueva vida empezó en una habitación de alquiler, en un barrio humilde de las afueras de Madrid. Javier encontró trabajo descargando mercancía en el mercado central. Trabajaba de madrugada a mediodía solo para reunir lo justo y poder pagar comida y techo. Elena, después de todo lo vivido, se volvió callada. Se pasaba las horas ensamblando piezas de plástico en casa, mirando a veces hacia el callejón como si aún escuchara el agua del río. Las primeras noches lejos del pueblo, Javier fue incapaz de dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el ataúd reventando. Veía a Daniel hundiéndose bajo el agua negra. Pero una noche de tormenta, el agotamiento lo arrastró por fin a un sueño profundo. En ese sueño, estaba de pie en un embarcadero conocido. El río ya no era negro. Era claro. Tranquilo. Desde la orilla subía la figura de un muchacho con camisa blanca. Era Daniel. Sonreía. A su lado caminaban una mujer de rostro bondadoso y una niña pequeña con trenzas. La niña llevaba en brazos el espejo de bronce, limpio. Alba y su madre ya no tenían la apariencia monstruosa de los ahogados. Eran seres serenos. Daniel miró a Javier. Sus labios parecían decirle que estaba en paz. El rencor se había lavado. La deuda de sangre había terminado de pagarse. Todos, por fin, estaban libres. Javier se despertó sobresaltado, bañado en sudor. Miró hacia Elena, que dormía profundamente sobre el colchón estrecho. La maldición de los Ruiz había terminado. El castigo había caído sobre quienes sembraron el mal. Lo habían perdido todo en lo material. Pero seguían vivos. Y eso les daba una oportunidad de empezar de nuevo. Póngame el mejor incienso que tenga y un buen paquete de velas. Hoy es noche importante y hay que hacer una ofrenda como Dios manda. Aquella voz grave hizo que Javier se detuviera en seco. Habían pasado ya 2 años desde la noche terrible del pueblo. Él volvía del trabajo y había entrado en el mercado para comprar unas cosas. Al darse la vuelta, se quedó mirando, boquiabierto. El hombre que estaba comprando en el puesto era don Eusebio. Pero no tenía nada que ver con el anciano enfermizo que había conocido. Ahora estaba gordo, rosado. Vestía ropa cara. Llevaba un anillo de oro. Y aparcaba una moto nueva reluciente. El cambio era tan brutal que a Javier le nació una sospecha feroz. Se escondió detrás de un puesto de fruta y lo siguió con la mirada.
Cuando el curandero terminó sus compras, se marchó en la moto. Javier tomó un taxi y fue detrás de él. El trayecto acabó ante una gran casa con muros altos, en una urbanización de lujo a las afueras. Apenas el hombre bajó de la moto y fue a abrir el portón, Javier se abalanzó y lo agarró por el hombro. «Don Eusebio, ¿se acuerda de mí?». El hombre se giró sobresaltado. Durante un segundo, en su cara redondeada apareció un gesto de incomodidad. Luego sonrió con calma. «Javier, ¿cuánto tiempo? Veo que la vida no te ha tratado muy bien. ¿De dónde ha salido todo este dinero? Aquella noche estaba a punto de morirse. Ahora vive aquí, rodeado de lujo». Javier apretó los puños. Don Eusebio no se inmutó. Se soltó la mano de Javier de encima y se alisó la manga con tranquilidad. Luego le sostuvo la mirada. Ya no había miedo en sus ojos. Solo una frialdad calculadora. ¿Quieres saberlo? Bueno, total, ya no queda nadie en esa casa para contarlo. Te diré algo. Se llevó las manos a la espalda y empezó a pasear junto al muro cubierto de bugambillas. La verdad es que yo no fui ningún curandero al que llamaron por casualidad. Fui el hombre al que aquella mujer amó antes de que Antonio le robara la vida con sus hechizos. Me la quitó. Y me pasé media vida buscando cómo devolvérselo. Javier notó que la sangre se le congelaba. ¿Creías que Pilar encontró sola al hechicero de la montaña? Fui yo quien puso a un intermediario falso en su camino. Yo hice que subiera allí y trajera ese muñeco, porque la energía del muñeco debía romper el sello del espejo y liberar el odio de la mujer que yo había amado. ¿Y todo lo del demonio del río? ¿Y lo de mi padre sacrificando a Alba? Todo eso era verdad. Antonio fue un monstruo. Mató a esa niña. Pero el pacto ya estaba casi apagado hacía años. Aquella noche, cuando invoqué a los muertos, fui yo quien usó el cuerpo como vehículo para meterle miedo a tu hermano. Necesitaba que Daniel cogiera el espejo y saltara al río. Javier lo miraba sin poder respirar. Con el espejo como cebo y la sangre de uno de los Ruiz como sacrificio, se podía bajar al fondo y romper del todo el viejo cierre que había dejado aquel brujo extranjero. Solo así podía recuperar el oro que Antonio había escondido bajo el remolino. Todo el dinero amasado con la sangre de Alba y de su madre era mío por derecho. Javier se quedó de piedra. Todo. Absolutamente todo. El ataúd que sangraba. Los muertos del río. La muerte de Pilar. El sacrificio de Daniel. Habían sido piezas en un tablero movido por aquel hombre. El monstruo del fondo del río daba miedo. Pero la ambición humana, escondida bajo rituales y supersticiones, era todavía peor. Olvídalo, Javier. No puedes hacerme nada. La sangre ya se ha apagado. El odio ya se ha consumido. Vive la vida que te quede y deja enterrado el pasado. Don Eusebio se dio media vuelta y cruzó el portón con toda tranquilidad. Javier permaneció solo en la calle. La tarde iba cayendo. Su sombra quedó tendida, larga y solitaria, sobre el asfalto. La verdad más terrible no estaba en los espectros, ni en los ahogados, ni en las maldiciones. Estaba en el corazón de los hombres. Muchas gracias, estimados oyentes, por su atención. Les saludamos y nos despedimos cordialmente. Hasta la próxima, en nuestras próximas historias.